Buena tarde, yo tenía prendido el micrófono. Buena tarde, mira, habla Daisy Conde de la Universidad del Tolima. Un saludo al doctor Oscar y al doctor Juan por este tema. Eh, yo quiero referirme a la paz frente a un ejercicio que se había realizado en las instituciones educativas y que no era propiamente de paz, sino era de emprendimiento, pero cuando yo llegué a Sintrafed encontré un ambiente amigable para que el tema de emprendimiento surtiera su efecto. Inicialmente ese fue, digamos, como el ejercicio, pero también lo he validado en diferentes escenarios desde el aula de clase y creo yo y sugeriría para todas las personas es que la paz debe, como escribió por aquí una profesora, creo que dice que de Manizales, que ellos no tienen cátedra de paz, sino que la paz se hace transversal. Entonces yo creería que sería un buen elemento no pensar en las cátedras de paz como una clase más del currículo, sino que fuera el resultado, el medio, el mecanismo para que la paz se lograra desde el aula de clase y en los territorios, empezando por el hogar de los niños. Hago referencia a eso porque la pregunta es, ¿nosotros conocemos realmente la paz como colombianos? ¿Nosotros vivimos el bienestar que merecemos? Y ahí es donde yo veo las realidades. En estos momentos ya van como 58, 60 líderes sociales muertos y ya eso se volvió el común de nosotros, que ya no se nos hace un escándalo escuchar que anoche mataron a unos líderes y con su familia. Entonces creo yo que la reflexión es qué realmente es la paz y qué es, digamos, el amén de la paz para esos niños que en estos momentos tienen dificultades, y también lo mencionaba alguien, una casa que hay un solo celular para 3, 4 niños que están recibiendo clases virtuales. Yo creo que es hora de repensarnos si la paz le hace falta ese ingrediente adicional y que deberíamos colocarlos en el aula de clase. Creo que este bicho estoy hablando del COVID, nos ha dado un escenario de cosas buenas y cosas malas, y el mensaje es repensarnos realmente desde el currículo si la forma en que hemos hablado de la paz en el aula de clase ha sido efectiva o es hora de repensarnos y desaprender para buscar otras alternativas que realmente generen bienestar en la familia, en los niños, los docentes y las madres de familia. Es como mi mensaje. Muchas gracias. Claro, ¿cómo le damos que los derechos humanos pueden ser una vía para darle, digamos, carne y cuerpo a esto que llamamos educación para la paz, ¿no? Como uno de los caminos, ¿no? Y creo que es bien importante poder profundizar desde lo pedagógico en esta noción de dignidad, ¿no? Que quizás por allí haya muchas luces sobre cómo abordar en la práctica, en el aula, este hacer desde los derechos humanos, ¿no? No solamente como el aprender sobre, sino el hacer desde los derechos humanos, teniendo una comprensión, digamos, amplia de lo que significa y lo que implica hablar de la dignidad del ser humano. Entonces quería pues como hacer este comentario un poco quizás para que tú profundizaras en ese elemento de la dignidad que a mí me parece que es clave. Y Juan, un poco en esa línea, ¿no? Preguntaba, bueno, ¿y qué sugerencias metodológicas para desarrollar ejercicios prácticas en el aula? Y, y esta que me parece, son dos preguntas de la misma persona que dice, bueno, ¿y cómo abordamos estos temas de la enseñanza de los derechos humanos sin herir susceptibilidades de los niños, niñas y adolescentes en un contexto tan crítico como el colombiano? Y es que esta pregunta sale en todos los webinars, ¿no? O sea, ¿qué hacemos cómo hacemos para abordar estos temas, digamos, tan complejos en un escenario tan complejo y con unas vivencias tan fuertes como las que tienen muchos de nuestros niños en el campo, en zonas en las que todavía el conflicto está presente? Partiendo un poco de la reflexión muy buena, valiosa y bastante significativa de Daisy, sin lugar a dudas, yo creo que una de las preguntas que uno se hace cuando habla de educación en derechos humanos y educación para la paz, o sea, yo haría dos reflexiones ahí. Una, en primer lugar,
Creo que estoy totalmente de acuerdo que cuando se planteó el tema de la Cátedra para la Paz, siempre como un ejercicio docente uno podría entender que estaba amarrado a una coyuntura, que era un proceso de paz, un acuerdo de paz y que había unas dimensiones sobre la paz, pero eso, llevarlo al ámbito educativo tiene que tener ya una visión un poco más amplia, un poco más a largo plazo. Y lo que le da contenido a esa visión de paz, como muy bien lo dices tú, ese contenido, esa esencia, esa educación para la paz, es precisamente la educación en derechos humanos, que es una educación que tiene toda una lectura histórica en primer lugar y tiene una proyección hacia el futuro, porque es un desarrollo permanente. De las características fundamentales de los derechos humanos es la progresividad. Lo que hoy estemos hablando de derechos humanos siempre va a ser el mínimo, nunca va a ser el máximo. La Declaración Universal de Derechos Humanos tuvo 30 artículos y nos dijo cuáles eran los derechos humanos que se reconocían, porque los derechos humanos no es que no se nos dan, sino que se nos reconocen, porque nosotros los tenemos por el hecho intrínseco de ser seres humanos. No es que a través de un pacto es que se nos dan derechos humanos, sino se nos reconocen derechos humanos. Y por eso es un ejercicio permanente, progresivo. Por eso los derechos humanos están amarrados a luchas históricas, reivindicaciones, procesos políticos, sociales, económicos, culturales. Entonces, significar todo eso en los procesos educativos es muy importante. Entonces, por eso cuando hablamos, yo siempre he dicho que hablar de la educación para la paz y los derechos humanos, uno siempre le surge una pregunta, sobre todo con toda la discusión que hemos tenido desde hace 30 años sobre la incorporación de la educación en derechos humanos en la escuela. Entonces, ¿es un desafío político o es un desafío pedagógico? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Si la educación en derechos humanos y para la paz es un desafío político o es un desafío pedagógico. Entonces, creo que pensando en eso, es como nosotros podemos, es que a partir de ahí, es que podemos nosotros empezar a ver cuáles son las metodologías y las herramientas que vamos a utilizar, ya en el ámbito propiamente educativo. ¿No? Para significar el proceso educativo, para que haya una comprensión, para que haya una práctica tanto del ejercicio y de la comunidad. No hay una comunidad más hermosa de convivencia y de participación donde estos que estamos hablando, los contenidos, principios y valores de derechos humanos, ¿no? Están presentes que no sea el aula, la escuela. Y entender la escuela no como una caja de procesos donde hay personas, alumnos, niñas y niñas, hay docentes, hay una comunidad educativa. No, entender la escuela también como un actor de la comunidad, como un actor comunitario, como un actor de cohesión social, un actor de integración y un actor que pueda incidir también a través de lo que transmite, a través de lo que se practica y a través de todos esos ejercicios que se van construyendo desde el ejercicio docente, que nos va dando esas prácticas y esas metodologías específicas que tanto están presentes en las preguntas, ¿no? Yo sé que hay una necesidad y parte de eso también es, por eso creo que como parte de las políticas educativas que se deben diseñar, deben no solamente estar la malla curricular, el pensum de estudio, las materias que se van a dar, sino también el desafío de entender cuál es el rol que la escuela tiene. Pues eso, cuál es el rol político, cuál es el rol social y económico y cultural que la escuela representa. Entonces, y en ese entendido, los sujetos que están dentro del ejercicio de la actividad docente, que conforman esa comunidad educativa, empezar a hacer ejercicios prácticos y cotidianos y todo eso. Y por eso dentro de la política yo sugeriría, creo que es importante, y es lo que puede dar garantía a que verdaderamente se pueda promover una educación en y para los derechos humanos, es incorporar en las políticas las metodologías, las herramientas y las estrategias. Creo que son fundamentales, porque por sí solo no se va a dar. Por sí solo queda un esfuerzo voluntario, en un esfuerzo de una responsabilidad solo de una persona, y no queda una responsabilidad política y social de lo que significa la escuela como ámbito específico para la construcción de democracia, ciudadanía, participación y conocimiento para tener capacidad de exigir y defender los derechos humanos.